se daba en la admisión a los 5, 10, 15, 20, 30 y la primera hora de reanimación, con un control ecocardiográfico a las 6 horas, 24 horas y luego cada 24 horas hasta que el paciente era o dado de alta de la UCI o, o desencadenaba en la muerte del paciente. Que se buscaba establecer dos parámetros principales, que era el estado de volumen y la función miocárdica a través de los diferentes parámetros ecocardiográficos. Entonces, cuando yo quiero evaluar este artículo respecto a la primera pregunta, que si son válidos los resultados del estudio, dentro de los criterios primarios, la consulta es, ¿se ha realizado de manera aleatoria la asignación o tratamiento de los pacientes? Entonces, el artículo sí especifica que se dio una asignación tipo al azar en bloque, que tenían un software en el que de forma electrónica ingresaban y asignaban a los pacientes. Esto se hizo por un total de 90, pero sabemos que nuestra muestra mínima fue 70, en una proporción de 1 a 1, ¿no? Esto se reflejaba, se hacía en una especie de codificación con sobre cerrado y el paciente ingresaba, y cuando ingresaba, este sobre cerrado lo abría el primer evaluador y se veía si estaba asignado hacia qué grupo. Eran 45 La segunda, 45 en cada brazo. en verdad, la muestra mínima dijo 70 y finalmente también fueron 70 nada más los que se recolectaron, pero acá menciona que la asignación que se dio de forma electrónica en el programa se ingresaron como que 90 variables. Ya, no, pero Así lo pone. o sea, ingresaron 70 pacientes, entiendo. Sí, al final Ya, lo que recolectaron fueron 70 pacientes. ya, pero eran dos tratamientos diferentes. O sea, ahí se Sí, topó. dos tratamientos. Claro, Claro, dos tratamientos diferentes. A un grupo de pacientes, según esta forma de asignación, se les hizo una evaluación ecocardiográfica de seguimiento eso para valorar pones en si cada es que tiempo, se iniciaba, ¿no? exacto, si respondía a fluidoterapia, cuando requería ionotropos, y el otro grupo era en base a criterios ecocardiográficos. Eran dos brazos. Y Ujú. el otro grupo, ¿qué le hacían? Nada. No, el otro grupo también recibía fluidoterapia y vasoactivos, pero en base a criterios clínicos. Ya. Ya, por eso, cada Ujú. grupo tenía 35 pacientes, entonces. 35 pacientes, así. ¿Estos Que luego les voy a mostrar el pacientes cuadro. de emergencia o son de UCI? No, que entraron a UCI. A UCI. No, Claro, pacientes que ingresan a que UCI. cumplían los criterios de shock séptico y que ingresaban a la UCI. Esta evaluación se hizo en la UCI pediátrica, con ese filtro de los criterios de inclusión y de exclusión. Ya. Ujú. Ya. En la siguiente pregunta que dice que si se han tenido en cuenta adecuadamente si todos los pacientes incluidos en el ensayo se los ha considerado en la conclusión del mismo, sí, fue así porque, como lo voy a mostrar en los cuadros, los 35 pacientes en cada brazo se hizo la evaluación y justo sumaban un porcentaje del 100%. Ah, ya. Lo que pasa, Cierra esa pregunta es una pregunta que se divide en dos, que son las dos de abajo. Entonces, Ah, perdón. tú la contestas recién Ya. al final. O sea, cuando Ah, tú ok. preguntas de abajo y al final lo contestas en conclusión a eso. Ujú. Ah, ok. ¿Se realizó un seguimiento completo? Sí, porque especificó el artículo que el seguimiento no solamente se dio en la primera hora y hasta el primer día de reanimación, sino que hasta que el paciente se mantuvo en la UCI pediátrica fue dado de alta o, bueno, terminó fallecido, ¿no? Es lo que especifica el artículo. ¿Se analizaron los pacientes en los grupos? Sí. El artículo, bueno, no lo niega, pero tampoco afirma de que los pacientes se mantuvieron en cada brazo de grupo, ¿no? No sé si aquí es donde aplica lo de la intención a tratar, Sí. pero, Ahí ¿no? habría que ver Ajá. bien en los artículos por general hay Ujú, gráficos y a veces en los gráficos ujú. aparecen justamente Hola, Emir. qué pasó, Ah, ya. qué pasó. Los brazos. Claro, ¿qué pasó con los brazos, Ya. no? ¿Por qué? Porque a veces tú das un Ese es. tratamiento y Ujú, como no mejora con ese tratamiento, tú decides pasarlo al otro brazo y pierdes pacientes ujú. y se mezclan los pacientes. Entonces, eso es importante Claro. porque la Ese idea es ser esquema, ahí. sí, ese esquema no lo muestra el artículo, por Ya. eso no lo especifica, ni escrito, ni está tampoco el esquema de los brazos, solamente dice que las muestras llegaron a 70 pacientes y que ambos fueron asignados de forma aleatoria, pero no se ve esa distribución, ni tampoco especifica si se perdieron o se retiraron de forma voluntaria, no hay ese esquema No dice eso. en el artículo, Por ejemplo, no lo hay. ese es un problema, ¿no? Porque Ujú, para que tú puedas concluir
o necesitas que terminen todos los pacientes el estudio, que sería lo ideal, Ujú, ujú. o lo que tú haces es con los que pierdes, tú lo que haces es asumes el peor resultado. Y eso es a lo que se denomina Ajá, un análisis por intención de tratar. ajá, Asumes que el peor resultado pasó con ese grupo que se perdió. Que se puede haber ujú, perdido porque fallecieron, se puede perder porque se quisieron retirar del estudio, o porque sencillamente ujú, fueron dados de alto o pasaron a otro lado, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ese sí es un ujú. problema en el análisis, ¿no? Entonces, Sí, basada en esas dos ujú, respuestas, contestas sí, tú la pregunta principal. sí. Es lo que justo pongo, ¿no? Que si bien se tuvieron en cuenta, pero no se registra en el artículo si hubieron abandonos, exclusiones durante el estudio o simplemente retiros. Eso sí no se especifica en el estudio. Claro, aparentemente, Ujú, ujú, por sus ujú, objetivos, tú podrías decir que aparentemente no, ¿no? Porque según ellos ujú. dicen que lo van a Sí, seguir hasta que son de alta o fallezcan, ¿no? O sea, aparentemente exacto. no, Sí. pero no lo dicen, que es un problema, ¿no? No lo dicen, Ya. no, y tampoco hay ese esquemita que siempre Exacto. publica, no lo Entonces, figura. estos criterios Ya. primarios son los que te dicen si vale la pena seguir analizando el estudio Ah, o sencillamente no vale la pena seguir analizando el estudio porque no sirve. Entonces, ok. según tú, ¿qué opinas? Es, Sí, yo creo que sí, porque por lo menos me asegura una asignación aleatoria y si bien, como dicen, no me lo menciona explícitamente, eh, por lo menos le podría dar una oportunidad en ver si es que su resultado figura el número total o algún otro paciente, o ya, en la discusión, que no fue el caso. ya. Ahora, Ay, qué frío, recuerden tengo ustedes, frío. recuerden ustedes que es importante que ustedes tienen que seleccionar el mejor tipo de estudio de acuerdo de acuerdo a lo que estén buscando. No para todas las cosas es el mismo tipo de estudio. En cuanto a manejo, para manejo o para tratamiento, el mejor estudio que uno va a buscar es un ECA, un estudio Ujú, aleatorizado o un ujú, metaanálisis de tratamiento, ¿no? Entonces, esos son los ujú. mejores estudios para un tratamiento. Por ejemplo, para una Sí, prueba, si ustedes quieren probar ah, una ya. prueba, no es un ECA, porque Ujú, el ECA no valora una prueba. ujú. Entonces, eso es importante porque de Sí. acuerdo a ese tipo de... Ustedes van a escoger el tipo de estudio de acuerdo a lo que están buscando o a lo que quieren buscar. ¿Ya? Porque a veces uno tiene la mala idea o la mala concepción de que si no tengo un ECA, los estudios no sirven. Va a depender de lo que yo esté Ujú, buscando. Para tratamiento, el gol es un ECA. Entonces, ese estudio en la ujú. primera parte lo pasa bien. No excelente, pero lo pasa bien, ¿no? Entonces, vamos a la segunda parte. Ya, sí. O sea, en verdad, doctor, si es que mi objetivo del estudio fue o sea, la reducción del tiempo de reversión del estado de shock, esa variable va con tratamiento, Sí, ¿o no? ¿No? sí, lo que pasa Mm, es que acá lo que haces es tú haces una terapia y ujú, en la terapia ves la evaluación que hacen, ¿no? Entonces, por eso es un ujú, tratamiento, porque lo tomas como un tratamiento. No es una prueba de diagnóstico. ujú. Ya. Ujú. Ok, claro, no, no es una prueba diagnóstica, sino como parte del manejo. Es parte del manejo. ¿Sí? Ya. Ujú, ya, entonces, dentro de los criterios secundarios, cuando se me pregunta sobre si se ha mantenido un diseño ciego respecto al tratamiento aplicado en cuanto a los pacientes, los clínicos y el personal de estudio. Bueno, la asignación, si bien se dio mediante un sobre cerrado, donde era solamente lo abría la persona que aplicaba Ah, no, claro, o sea, los médicos utilizaron sobres cerrados numerados secuencialmente para asignar a cualquiera de los dos grupos, pero no fue respectivamente ciego respecto al tratamiento, porque una vez que era asignado cualquiera de los grupos, los médicos tenían la idea de que algunos les íbamos a manejar con los criterios clínicos y otros con los criterios ecocardiográficos. No sé si me dejó entender, porque ya tú le estás aplicando un tratamiento diferente, o sea, y eso depende del examinador. Claro, pero sí, sí, Ujú, sí, está bien. Pero ahí ujú. recuerda de que hay un cegamiento en la asignación Exacto, y ajá, esa parte de la autorización, que eso exacto. en esa parte no lo evalúa. Ujú. Lo que evalúan acá es el cegamiento del tratamiento. Ah, ya. No, entonces, claro, que no fue ciego, porque Exacto. respecto al grupo que le tocaba.
Ujú. Ahora, lo que tienes que valorar ahí también es si se puede hacer el cegamiento, ¿no? Sí, en este caso no, Es claro, en este caso es muy difícil porque no tú se podía, le haces el eco o no le haces el eco, ¿no? Entonces va a ser creo yo, porque si complicado le que... estoy manejando una parte clínica y la otra. Ujú, Claro, exacto, entonces es muy complicado que ujú. se puede hacer. Entonces, en este caso, quizás no, el que no sea No ciego, era posible. claro, el que no sea Ujú. ciego no te va a anular el estudio, ¿no? Ujú. Sí, aparentemente no. Bueno, la siguiente pregunta, que eran similares los grupos al inicio del ensayo, sí. Aquí les voy a mostrar el estudio de características básicas de ambos grupos. Como vemos, respecto a la edad, respecto al peso y respecto a la talla, no había una P significativa. Tampoco respecto a la distribución de los sexos. Dentro del PIN, que es el Pediatric Index Mortality, que incluye varios parámetros de comorbilidades, de reacción pupilar al ingreso, que utilizaban ellos cuando querían acercarse a un pronóstico de mortalidad al ingreso de la UCI dentro de la primera hora. Tampoco había una diferencia entre ambos grupos, es decir, ambos grupos no era que tuvieran más riesgo de mortalidad respecto a la comorbilidad que tenían. El tipo de infección, ya sea adquirida en la comunidad o hospitalaria, tampoco hubo una diferencia en la distribución, ni tampoco respecto al estado de inmunidad, que podría quizás enmascarar algún resultado, ¿no? Que es más favorecedor. Respecto a la fuente de infección, este grupo de estudio tenía como fuente de infección quizás lo más prevalente, un punto de partida abdominal y un punto de partida respiratorio, ¿no? Que es la neumonía en la cabeza. Luego, como una urosepsis o, problema, o una infección de origen dérmico, un cuadro de meningitis o una infección hematógena generalizada, ¿no? No hubo diferencias entre ambos grupos. Tampoco respecto a hallazgos laboratoriales, como fue el nivel de hemoglobina, ni tampoco recuento de leucocitos, ni niveles de PCR o troponina, o, o es el score de coagulopatía intravascular diseminada. Tampoco respecto al tipo de shock, viendo una distribución parecida en ambos grupos. Y también si es que está una diferencia entre el índice de shock o el uso de esteroides o requerimiento de intubación, ¿no? Entonces ambos grupos cumplían características similares, sin diferencia en alguno de los parámetros que podría quizás diferenciar ambos, que es lo que muestra el estudio. Ya. Marielita, FEP, ¿qué Sí, significa? FEP. Sí. Lo que pasa es que debe estar abajo del cuadro, pero justo esa parte lo corto. Sí, Ujú. a ver si lo tengo aquí. Lo tengo en mi laptop. Les voy a decir. A ver, Lo que pasa es que ya. llama la atención porque en neumonía hay casi un 45% y la diferencia con otro grupo es que casi 29%, ¿no? O sea, hay una Ujú. diferencia. Ya, lo que FP significa que lo hicieron mediante el test de probabilidad exacto de Fisher. O sea, se hizo mediante el análisis estadístico de Fisher. Ahora, Ujú, llama la atención eso, ¿no? Por lo general, ujú, todas las P son iguales. O por lo general sí. por lo general usas el mismo test. Llama la Ujú. atención de que hay otro test para eso. Sí, porque luego los que mencionan Sí, debe común ser ese son tipo, test student, debe ser. tipo Man-Whitney, Ya, y luego el otro que utilizaron fue Monte Carlo, el que es el MC, es Monte Carlo. ya. Y el T, que es el de variantes independientes, de TTs, de variables independientes. Mm. Creo que es por la forma estadística, Claro, lo que pasa es que más que valores no. Ujú, cuantitativos sí se entiende, pero esos son ujú, valores como que sí o no, ¿no? O sea, tuvo o no tuvo, ujú. ¿no? Entonces, por lo general, se debería usar la misma, la misma P, ¿no? Pero qué raro. Qué raro. Sí. Bueno, ya. Entonces, Ujú. aparentemente no hizo Sí, diferencia. Aparentemente. sí, creo que porque son nominales más que nada, doctor. Son variables nominales y creo que por eso utilizaron Fisher. Porque las de abajo sí son continuas y quizás por eso utilizaron el McWhitney. Puede ser, no lo sé. Mm, No me acuerdo mucho estadística, pero yo imagino que por eso utilizaron Fisher. Pero acá menciona en la leyenda que es Fisher. ya. Ya. La siguiente pregunta, que es, aparte de la intervención experimental, ¿se trató a los grupos de la misma forma? Sí, porque
ambos grupos recibieron el mismo tipo de tratamiento, fluidoterapia y apoyo vasopresor. Donde se busca la diferencia, donde se intenta recalcar, es que el tiempo en el que revertió el shock, no según el parámetro de ecocardiográfico. Pero la intervención experimental dentro de los otros tratamientos, ambos recibieron fluidoterapia y apoyo vasopresor, que es lo que les voy a mostrar más adelante, hasta que se revirtiera el estado de shock, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estudio recalca este cuadro de los tratamientos que utilizó tanto el grupo control como el grupo de estudio. Como vemos, si bien en una parte inicial de la terapia no hubo una diferencia respecto a si utilizaron más adrenalina o noradrenalina para cada grupo, sí se valora la diferencia de forma significativa, estadísticamente significativa, para el tiempo en horas que del inicio de onotropos, ¿no? Como vemos, ambos grupos, hay un versus de 12 versus 24 horas. También, si es que querían evaluar el inicio de dobutamina como apoyo a la terapia inicial, con un retraso también de 12 versus 24 horas. Y para contemplar el uso de milrinona, incluso el uso de milrinona se veía que en el grupo control se esperó hasta casi 2 días, versus en el grupo de estudio que utilizaba el criterio de la valoración ecocardiográfica para el escalamiento de ingreso, ¿no? Es a las horas de ingreso. Desde el punto de las horas de ¿Ingreso ingreso, sí. a la UCI o de ingreso a la UCI? a la UCI? Ingreso a la UCI. No sé, casi 3 veces más, ¿no? Sí. Entonces, como les voy a mostrar, creo que es un siguiente cuadro. Sí, más adelante les voy a mostrar eso. Otra de las variables, o sea, que vieron fue que, como se ve, incluso se puede presumir de este cuadro, es que el grupo de estudio tuvo incluso más utilización de apoyo ionotrópico más antes respecto al grupo control, ¿no? Por el tiempo de las horas. Incluso el porcentaje mayor. Ya, dentro de lo cuales han sido los resultados del estudio y la pregunta de cuál ha sido la magnitud del efecto del tratamiento, sí, si bien lo que se especifica es, o la magnitud en qué fue que lo repercutió, el estudio lo valoró respecto a variables hemodinámicas como resultado estadístico. ¿Y con qué precisión se estimó? De acuerdo a un P significativo. Entonces, esas fueron las variables hemodinámicas que se valoraron. Como les mencioné en un inicio, fue tanto el volumen cardíaco y también la cinética cardíaca, ¿no? La respuesta miocárdica. Entonces, como utilizaron parámetros, uno de los principales que es la presión arterial sistólica, vemos que en la etapa inicial, tanto para el grupo de estudio como control, no hubieron diferencias significativas entre ambos grupos que podría alterar respecto a la presión arterial sistólica, a la presión media, y a la saturación venosa central de oxígeno, que podría quizás diferenciar. Lo que sí tuvieron estadísticamente fue que hubo una diferencia respecto a la frecuencia cardíaca entre grupo control y estudio. Ellos valoran que quizás no sea una característica que podría repercutir mucho, pero sí resaltan que ellos tuvieron al azar esta diferencia, ¿no? Porque en realidad no era la intención. Pero como vemos en las siguientes horas de evaluación, en la primera, las 6 y las 24 horas, esta diferencia entre grupos ya no se tuvo hasta las 6 horas. Ahora, las variables hemodinámicas que fueron variando, sí, en el tiempo para ambos grupos, tanto como control y el grupo de estudio que utilizaba las variables ecocardiográficas para valorar el inicio de ionotropos o de fluidoterapia, o de utilización de fluidoterapia, vieron que en el tiempo sí ambos grupos tenían una mejoría, una respuesta respecto a estas variables, ¿no? Es decir, a ambos grupos igual se le tuvo una reversión de shock, pero la diferencia sí fue quizás en el tiempo, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar después. Y lo que les mencionaba de la P de la frecuencia cardíaca. También se valoró la presión venosa central, la MAPCP, que en realidad no sé bien qué significa, y el nivel de lactato. Como vemos, también no hubo diferencia entre grupos en el tiempo.
pero sí como respuesta y teniendo una P significativa en las horas, ¿no? El nivel de lactato también para ambos grupos en un inicio no fue diferente, Mm. pero vemos también como el tiempo, quizás la variable de lactato, quizás no haya mucha diferencia entre sí recién hasta las 24 horas. Sí hubo una mejoría progresiva por el tratamiento que se le daba por igual a ambos grupos, pero en sí no era una variable que quizás podría ayudarnos a diferenciar la respuesta o qué grupo revirtió antes que otro respecto al shock. Ya. Luego, Hay cuando se quiso valorar también el flujo urinario, Marca. también en el tiempo sí hubo una respuesta, pero no, tampoco hubo una diferencia entre ambos grupos como un parámetro de respuesta antes o después, pero sí se pudo diferenciar que tanto la acumulación de líquidos, como ya sabemos también, es una variable que podría determinar mortalidad en pacientes en unidades de cuidados intensivos, sí se observó una diferencia pronta dentro de la primera hora y por lo tanto podría ser un punto a favor en el grupo de estudio que quizás evitaba la sobrecarga hemodinámica. Y también, Al final, y también como las menos. características de signos de sobrehidratación a las 24 horas, ¿no? Que también, y esto continúa en el tiempo y también a las 24 horas. Entonces, eso sí, bueno, eso podía ser un hallazgo secundario, pero que sí llamaba la atención que hubo una diferencia significativa respecto a esto. Ahora, la siguiente, que es, ¿me resultan útiles los resultados para la asistencia de los pacientes? Ya, En verdad, un ratito, Margarita, antes que continúes. sí. Ujú. ¿Cuál era el outcome al final? El resultado que buscaban. El resultado que ellos buscaban era el tiempo de reversión de choque, que uno sea significativamente menor que otro Ya, entre grupos. y eso cómo lo medían? Mm, ¿Vieron? en verdad, a través de las variables hemodinámicas, Ya. sí, que según algunas, pero creo que me falta mostrarles un cuadro más. Mm, no. O el outcome era Mm, muerte. ya, sí, sí, sí. Ya, luego me falta un cuadrito más. Creo que me he salteado. Lo he puesto al final. A ver. Ay, ay, ay. A ver. Me falta un cuadrito. Este. Lo pasé para el final. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que en este grupo, en esta pregunta, ¿se han considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes? Sí. Ya. Aquí, este es el cuadro más importante, Ya. que es respecto al resultado primario y secundario. El principal, que era la reversión de shock. Entonces, en cuanto el porcentaje, en el estudio control aparentemente se logró que un porcentaje mayor de forma significativa revirtiera el shock, o sea, hubiera una respuesta de reversión de shock en porcentajes absolutos. Respecto al tiempo, aquí también hay una diferencia bastante llamativa. Respecto a el tiempo de reversión de shock, en el grupo control que utilizaron variables clínicas fue de 108 horas versus 78 en el grupo de estudio. Y cuando hablamos de tiempo de resucitación activa, según ellos con un seguimiento más, se tuvo que en el control fue entre las 24 horas y en el grupo de estudio que utilizó las variables ecocardiográficas fueron hasta de 6 horas. El PELOT, que es una escala, una valoración que utilizan cada 24 horas, que les traigo por acá, ay, que es el grado de disfunción orgánica a nivel pediátrico, que hay el link abajo, valora las variables de daño de órgano, ¿no? Cardiovascular, neurológico, hepático, respiratorio, hematológico y renal. Entonces, quizás esta fue su forma más objetiva de cuantificar el daño órgano blanco, y lo que tuvieron en el estudio fue que esta disfunción si bien en los primeros 2 días de evitar el daño orgánico, no hubo una diferencia respecto a la ecocardiografía, ya en el día 3 vieron una diferencia entre ambos grupos, ¿no? En el nivel de score. Ahora, respecto a la sobrevivencia, no, a la duración en días, también se tuvo de forma significativa una menor estancia en el grupo que utilizó las variables ecocardiográficas como criterio de inicio o de suspensión de vasopresores.
También en la supervivencia no hubo quizás una diferencia entre ambas, pero sí en evitar en el grado o sea, de causas de deceso, al menos si fue por una variable de shock no resuelto versus otras causas que puede haber pasado en el paciente, quizás una infección no controlada. Pero sí se ve significativamente que la diferencia por una causa de shock no resuelta fue mucho más prevalente en el grupo control que en el grupo de estudio, ¿no? No sé si me dejé entender, ¿sí, no? Sí, estoy. Ujú. Bueno, debió haber ido antes. Entonces, las últimas preguntas que si fueron útiles, bueno, se puede aplicar en los pacientes siempre y cuando en la unidad tengamos un ecógrafo. Creo yo, no sé si está bien respuesta a la pregunta, pero es necesariamente esta herramienta para valorar, ¿no? Si no, en verdad los resultados no podrían ser extrapolados. Claro, Se han la considerado, pregunta más se refiere a si la población en que yo atiendo, sí, si yo atiendo adultos, por ejemplo, y reviso ese no, artículo, ajá, quizás no es muy aplicable porque mi población que yo atiendo son adultos, ¿no? En ok, este caso doctor, nosotros somos pediatras, ¿no? Y queremos saber ajá, si esto. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos neos había? Pues no, no, todos eran a partir de un mes. a todos eran para un mes. Sí, sí, los criterios de inclusión está a partir de un mes. Como decían neonatos también, El tip. el título, No, ¿dónde? en el título. Mm, no, no. Bueno, ahorita lo regreso, si no. No, no. En los criterios de inclusión estaban que sea desde el mes de edad hasta 11 años. A ver, criterios, aquí está. Sí, desde el mes de edad hasta 11 años eran los Bien, pacientes que ingresaban. bien. O sea, entonces, la pregunta, esa pregunta se refiere más que nada si para la población que tú estás buscando Ujú, te es sí. útil, ¿no? Entonces, Ah, ok. o sea, sí, porque por nosotros vemos pediátricos y vemos pacientes críticos, ¿no? O sea, sí, sí es Sí. aplicable, ¿no? Para la asistencia de mi Ujú, paciente. Lo que pasa es que teóricamente una revisión se origina a raíz de una pregunta que tú quieres que tú te haces, ¿no? Tengo un paciente con shock en el servicio y necesito rápidamente saber si la eco me sirve para valorarlo. Entonces busco en PubMed y me salen 5 artículos y uno es este, ¿no? Entonces rápidamente lo valoro y digo si me es útil o no. ujú, O sea, esa es la idea de esa pregunta, ¿no? ujú. Ya. Ya. ¿Se han considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes? En verdad sí, porque no solamente valora el tiempo de shock, sino también quizás otras variables como la mortalidad, el que el paciente sea dado de alta de UCI y el número de días de estancia en UCI, sí podía ayudarme, ¿no? Ujú. Como variables muy fuertes. Em, bueno, y ese era el cuadro que les presenté. Y la última pregunta, ¿compensan los probables beneficios del tratamiento con los posibles efectos nocivos? Los efectos nocivos quizás no haya directamente, porque es una herramienta que se utiliza. Respecto a los costes, quizás, no sé si la pregunta iba dirigida a que se evaluó los costes. No hubo esa variable que le evaluaron, en verdad. Ujú. Sí, Y bueno, ahí termina. ya. Sí, aparentemente. No Lo que sé. pasa es que hay artículos que sí te ponen esa disquisición, Ujú. ¿no? Si los beneficios superan los riesgos. En Sí. realidad, sí, porque no por la presión subjetiva, sino porque en realidad es un, es una, es un procedimiento que no involucra invasión al paciente, eso Ajá. puede ser de manera rápida. Quizás el Ujú. problema mayor en esta parte es el entrenamiento previo que tienes que tener, porque si no lo Sí. tienes y es el costo-tiempo, ¿no? Que necesitas Ujú. para tú capacitar a los médicos o al personal que haga la ecografía, ¿no? Así mismo para su Ujú. interpretación, ¿no? Pero en Ujú. global, o sea, aparentemente mejora en parte con los resultados que han tenido son muy interesantes, ¿no? Porque Sí. en realidad tienen menos tiempo de shock. Es un artículo bien, bien interesante que justamente apoya que el eco sirva, ¿no? Sí, apoya bastante. ¿El ¿No? diagnóstico En muchas variantes. fue diagnosticado en la UCI o en emergencia? Porque normalmente nosotros No, ya pasa con recibimos los chocos pacientes ya manejados. manejados de emergencia.
emergencia o manejo. Sí, sí, en verdad, como criterio de exclusión de este estudio fue que pacientes no hubieran recibido ionotropos previamente, porque la idea era valorar la respuesta del estado de choque en el tiempo de reversión del estado de choque. Y si ya vienen previamente tratados, no, en verdad no. La idea es desde el inicio, desde la admisión del paciente, que las variables ecocardiográficas nos ayuden a monitorizar y ver la respuesta. Y en verdad, por eso es que esos resultados son bien, bien significativos, ¿no? Porque no solamente el estado de reversión de choque, sino que la causa por un shock maltratado es bastante, muy diferente. O sea, cuando vemos los números que son de mortalidad, a mí eso me llamó la atención. Sí. Aparte de las horas, ¿no? 78 y el otro, el tiempo de resucitación también es bastante amplio, Y, que son quizás para... ¿y Ujú. menciona qué parámetros o qué valores hicieron en el ecocardiograma? ¿Se evaluaron el Sí, gasto, ICV, o la o o sea, ¿qué variables utilizaron? Sí, doctora, sí lo menciona en el artículo. Por ejemplo, ellos, la ecocardiografía era transtorácica, ¿no? Y para el estado de volumen, ellos utilizaban la dimensión de la vena cava inferior mediante la variación respirofásica, le ponen, ¿no? Comparando los diámetros máximos de la vena cava en ambas fases, en un plano anterior, posterior y en la vista susifoidea. También para evaluar la función sistólica valoraron cualitativamente, le ponen acá, y cuantitativamente. La parte cualitativa, la evaluación visual global de la contractibilidad, de la evaluación del movimiento, engrosamiento del tabique interventricular y de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y cuantitativamente midieron la fracción de eyección, ¿no? Usando el modo M en la vista paraesternal. Todo lo describe en el Sí, artículo. claro, Que, la fracción de eyección, ¿no? Más que nada valoran el lado sí, izquierdo. sí, valoran el lado izquierdo. Sí. Y la parte de colapsabilidad de la vena cava y los diámetros. Son los parámetros que utilizan. Ya. Ujú. Es Interesante. interesante el artículo. En realidad es interesante por lo mismo que tú has dicho, ¿no? O sea, aparentemente la ecocardiografía, según el artículo, habría que leerlo bien todito, Ujú. pero según el Sí. artículo, lo que tú nos has dicho es de que te disminuye el tiempo de inicio de vasoactivos, ¿no? Lo cual es súper importante. Ujú. Súper interesante esa parte, ¿no? Y aparentemente también en el global de 24 horas te hace darle menos volumen. Sí, También eso también fue un hallazgo muy, muy interesante, sí. la racionalización de inotrópicos o vasoactivos, ¿no? Porque le suspenden antes y el otro lo mantiene más tiempo, ¿no? Ujú. Sí. Exacto. Con la parte de la visión física, ellos encuentran eso, ¿no? De un mes a 11 años, doctor. Sí, 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 Ahí justo. dice. Muy lindo. Ujú. Sí, sí. ¿Qué más? Ya, está muy chévere. Cierto, Muy bueno. sí. Muy buen artículo. Interesante. Más bien, Y ujú. corrígeme en el Word lo que hemos Ya, pasado y ya, lo envías para ya, doctor. revisarlo. Ujú. Genial. En el Word. Ya, doctor. Chévere. Ok, Muy bien. te tengo. Felicidades. Ay, Dios, 40 minutos. He Sí, hablado un montón, perdón. le has robado un espectáculo a los chicos. No. Ya, ya, chicos. ¿Preguntas del artículo? ¿Algo? Sí, igual se los puedo pasar si a alguien le interesa. Sí, está muy bueno. Ya está en el grupo. Ya. Ya. Ya, preguntas, dudas. Nada. Ya, siguiente. ¿Quién quiere poner su artículo? Para Claudita. Si no lo hago yo, doctor. Si José quiere, no hay problema. Depende de él. Ya, Si tú José. quieres también, no hay problema, Claudia. Al envío lo hago rápido, si no. A ver, yo lo hago también, el mío es más rápido, tanto me llamo. Ay, ya, Ya, José empieza entonces. Léanse. quiero conectar, este, estoy con mi celular, pero quiero conectarme con el iPad. Ya. ¿Puedo, no? Sí, claro. O sea, puedo conectarme de los dos equipos a la vez. Sí, claro. Mientras tengas el link, puedes entrar de 5 equipos si quieres. Creo que vamos avanzando con Claudia. No, ya estoy entrando. La red.
doctor se va a demorar. Creo que entré, ¿verdad? No se ve nada. Voy avanzando. Sí, mejor. ¿Ya? ¿Me ¿Ya, escuchan? José? Hasta que vas armando tu No, ya pantalla. puedo compartir mi pantalla. Sí, Ya. parte ya, mira. Esperen por un ratito, ¿sí? Ya, comparto. Eco, hay un eco. Ah, es que apaga el sonido de tu... Es que estén juntos los dos, su celular y su iPad. ¿No se ve la pantalla? Sí, se ve algo. ¿Negro? Un eco. Es que quiero salir del otro. No, Ya. mi pantalla se ve. No, ahora sí. Se ve todo de pantalla, pon nomás lo que vas a presentar. Se ve. Sí, Ya. Entonces, la revisión que he traído para la discusión es la eficacia del azul metileno como coadyuvante en el tratamiento de pacientes escépticos. Es un estudio, eh, es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, en donde se formaron dos grupos, ¿no? Un grupo A que recibió azul de metileno a dosis única de 2 miligramos por kilo de peso, diluido en 100 cc de destroza y se lo pasó en 60 minutos. Y un grupo C que también ha recibido solo la destroza al 5% en 70 minutos. Y ahí realizaron mediciones, ¿no? De las variables como la presión arterial media, el lactato, el déficit de base, la saturación venosa central y el delta del 0,2. Este, y se planteó pues como problema que cuál sería la eficacia del metileno como coadyuvante en el tratamiento con pacientes con shock séptico. Entonces, el diseño de estudio fue un prospectivo, longitudinal, analítico, comparativo, como dice ahí, y el universo de estudios fueron pacientes en estado crítico de un hospital en un momento dado, ¿no? Fueron pacientes que habían ingresado todos son pacientes de UCI, ¿no? Y se usó fórmulas estadísticas para contrastar las hipótesis. Las hipótesis seguían este criterio de inclusión y exclusión. No sé si se ve la letra, está en letritas chiquitas. Eso sí, hay que mencionar también que es un estudio hecho en pacientes de adultos, ¿no? Entre los 18 y 65 años. Pero creí pertinente traer porque obviamente usan el azul de metileno. He encontrado algún que otro artículo en población pediátrica, pero no he podido descargar. Entonces, los criterios de inclusión a pacientes adultos entre 18 y 65 que se encontraban en estado de shock séptico, ¿no? Al ingreso y que estaban enfermos, que habían mal consentimiento firmado. Criterios de exclusión pacientes que no tenían alergia conocida al azul de metileno o que estaban embarazadas, que no condonaban ningún efecto. Y se definió las variables, se definieron las variables como variable independiente del azul de metileno y las dependientes, tanto el shock séptico, la duración del estado de shock, las dosis de vasopresores que recibía, variables de perfusión, el tiempo en ventilación mecánica, el tiempo en estancia en la UCI y la mortalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo en general era definir
la eficacia del azulmetileno como coadyuvante en el tratamiento de los pacientes con shock séptico. Y como objetivos específicos, compararon el tiempo medido en minutos de individuos que permaneció en estado de shock, las dosis acumuladas de los vasopresores que estaba recibiendo, se compararon los niveles de lactato, déficit de base, saturación venosa central y los días en ventilación mecánica, y además de la mortalidad. Entonces se plantea una hipótesis, si el azulmetileno era eficaz como ayudante en el tratamiento de pacientes con shock séptico, ¿no? Entonces, este es el primer cuadrito de donde se describen las características de este tipo de pacientes en los dos grupos, ¿no? Vemos que el promedio, sí, efectivamente eran pacientes de más de 50 años, ¿no? En su mayor parte de población eh, masculina, ¿no? Un poco porcentaje, de más de 70 kilos y más de 1,60 m promedio. ¿No? Están todas las variables ahí, el punto es los resultados, ¿no? Los resultados de este estudio, por ejemplo, en el primer cuadrito, ven la evolución de la presión arterial media, ¿no? Y comparan, ¿no? El grupo A, que es la línea azulita, con azul metileno, y vemos como con el grupo control, se ve un incremento, las presiones medias están mejorando la presión a las pocas horas de iniciado el fármaco, levantamos en promedio las 6 horas. Y vemos en este otro cuadro la evolución, la dosis del vasopresor en los dos grupos también, ¿no? Menos dosis en los pacientes que usan el azul del metileno comparado con el grupo control. El aclaramiento del lactato también, se ve una diferencia marcada en promedio a las 6 horas, ¿no? Cómo disminuye los niveles de lactato en la población con el azul de metileno. En este otro cuadrito comparan la saturación venosa y central y también se ve eh, las diferencias, aunque no muy significativas, con una P mayor de 0,5. Y la mortalidad al egreso a los 7 días y a los 21 días en los dos grupos, ¿no? Entonces, en ese ensayo, lo primero que realizó, concuerdan que se necesitan más estudios con mayor tipo de mayor aleatorización y para corroborar los hallazgos, concuerdan que el azul de metileno podría ser, por sus conclusiones, como un coadyuvante en el tratamiento con el shock séptico, pero tendría que ver mucho el tiempo de choque, ¿no? Así como ya el estar usando el vasopresor. Eh, el aclaramiento del lactato, por ejemplo, y la mejoría en la saturación venosa central eran significativamente mejores con el uso del metileno. Y además la mortalidad disminuía con el uso en la primera semana, pero no hacia los 28 días. Entonces, yendo a la parte del análisis de, del formato que nos ha pasado el doctor, podríamos, no le he llenado en el formato todo, pero podría presentar, poder pasar Sí, claro, las preguntas, ¿verdad? pon la pregunta si hay que ir contestándola. Ya. Pero tendría que salir en mi pantalla, o podría pasar la pregunta, yo voy diciendo ahí. A ver. La primera pregunta es respecto a si son válidos los resultados del estudio, ¿no? Si se ha realizado de manera aleatoria la asignación de los tratamientos a los pacientes, y en el estudio, sí, ¿no? Se ha realizado una aleatorización, ha sido basado en dos grupos, ¿no? Un grupo A y un grupo B. Ya. ¿Y cómo hicieron la autorización? ¿Dice ahí? ¿Cómo hicieron acá está. Le hicieron en base a una fórmula para el cálculo de la muestra, ¿no? No, ese es el cálculo de la muestra. No, pero la aleatorización, ¿cómo lo hicieron? No lo especifica en todo caso, pues. Solo son pacientes todos ingresados, pacientes
ya con el diagnóstico de shock séptico. Claro, no, pero sí lo ponen ahí, en donde dice técnica de muestreo, ahí lo ponen. Pero, o sea, un sistema de probabilística, Tipo tómbola. tómbola. Claro, esa es la forma como ellos aleatorizan, ¿no? Ahora, ahí está mal, porque eso no es una técnica de muestreo, porque eso no es para muestrear, eso es para aleatorizar. O sea, ellos distribuyen quién ingresa al Ajá. estudio de un lado o un brazo a otro por medio de la tómbola, según lo que ponen ahí, ¿no? Entonces, esa es su manera de lateralización de asignación de los tratamientos. Entonces, Ya. sí, o sea, la primera pregunta es sí. Yo compartí las preguntas para que los puedas. Ya. Luego, la siguiente pregunta es si se ha tomado en cuenta adecuadamente este, si se ha tenido en cuenta adecuadamente todos los pacientes incluidos en el ensayo, ¿no? Y si se los ha considerado en la conclusión del mismo. Ahí en este caso la respuesta también sería sí, ¿no? Claro, porque como le decía Mariela, esa respuesta se contesta al final. Tienes que contestar primero las dos que siguen, para que veas si efectivamente. Allá, si se ha realizado el seguimiento. Claro. En este caso se ha seguido el seguimiento en la primera semana, ¿no? Ya, y si no lo han Y seguido hasta la alta o hasta que fallecieron. hasta, o sea, dentro de sus, o sea, no, dentro de sus conclusiones, o sea, concluyen que no se puede determinar si es beneficioso a los 28, a largo tiempo, ¿no? A los 28 días en este caso, que es su punto de corte. Pero sí, los beneficios claros a la semana, o sea, eh, no mencionan claramente si ha habido seguimiento. Ya. O sea, no lo ponen. No lo ponen. Ya. Ese es un problema, porque no sabemos si lo han seguido el total, ¿no? Porque qué pasó, porque qué pasa a ver si tu paciente le pones el tratamiento B, que es el control, por ejemplo, que no es Destroza. dextrosa exacto, y tú ves que no mejora. Tú puedes, en ese paciente que está premortem, tú podrías intentar ponerle azul de metileno firme. Y tú lo pones ahí, le pones y al final no sabes si en verdad fue el grupo control o si no, o si fue el grupo de tratamiento. Entonces por eso es importante que en el artículo pongan si se ha hecho un seguimiento completo, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? O si seguimiento completo idealmente es hasta el alta o hasta el fallecimiento, ¿no? Así como el artículo anterior, que lo seguían hasta que se fue de alta o la mortalidad 28 días, por ejemplo, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Si no lo ponen en el estudio, es un No. que en realidad al final la idea es de que no fallezcan, ¿no? Porque ponte que no fallece el día primero, pero fallece el día 14, ¿no? Entonces, Ya. eso sí Es que en el caso del estudio, por ejemplo, ellos lo que dan a entender, no está exactamente si se ha hecho seguimiento, ¿no? Sola que la comparación de la mortalidad, por ejemplo, si comparamos la mortalidad en pacientes que usaron azul de metileno, en la primera semana fue mucho menor, ¿no? Un 20% menos un 36% que el grupo que no recibió azul de metileno, dando a entender que ese es el seguimiento, pero esa diferencia no se encuentra así de alta a los 28 días, ¿no? No tuvieron diferencia. ¿Los otros pacientes tuvieron las mismas características clínicas? No, eso lo dejo Más abajo. Sí, más abajo todavía. Ya, entonces, eso no lo dicen, pero aparentemente lo evalúan, ¿no? A los 21 días, aparentemente. Sí. ¿No? Ya, pero el problema es que no lo dicen, ¿no? Eso debería estar claro, ¿no? Ya, y la segunda pregunta, si se han analizado los pacientes en los Sí, grupos. la segunda pregunta dice si se han analizado los pacientes en los grupos a los que fueron asignados aleatoriamente.
¿no? Pero eso está definido en los criterios de inclusión y exclusión que ponen, bueno. No, son dos cosas diferentes. Eso lo enviamos también. Sí, eso está bien. Lo que pasa es de que lo que dice ahí es si terminaron esos pacientes en su mismo grupo, que es el ejemplo que te ponían antes, ¿no? O sea, ¿qué pasa si al Ya. final ellos decidieron que no estaba muriendo y le ponen azul de metileno, ¿no? Y al final terminan los 60 con azul de metileno. Por eso es importante En este caso saber sí, ¿no? O sea, si terminaron hubo, en el mismo grupo. no pasaron a un paciente al otro. No, pero lo dice, eso dice. Sí, en el análisis de o los resultados, o sea, ningún paciente fue que se estaba por morir y le iniciaron otro tratamiento, eso se refiere, ¿verdad? O que salió del grupo de que estaba recibiendo azul de metileno. O sea, ninguno pasó o sea, todos terminaron en su mismo grupo. En su mismo grupo, exacto, a eso me refiero. Ya. Ya, entonces, si lo ponen, o sea, está bien, ¿no? O sea, debe constar eso, ¿no? Ahí la respuesta es así. Claro, si tú me dices que lo has leído, sería así. Sí, sí, Es raro que lo pongan en discusión, esto debería estar en método o en resultados. No debe ser en discusión. Pero si lo han puesto, en resultados les decía, ahí en resultados, ya. No está bien. Entonces, si se mantienen en los grupos, no en bueno. discusión. Entonces, hasta ahí tú podrías responder entonces la segunda pregunta. Entonces, ¿se han tenido en cuenta adecuadamente si todos los pacientes incluidos en el ensayo se los ha considerado en la conclusión del mismo? Habría un sí, un no, ¿no? Porque la primera respuesta sería, o sea, no es claro que han hecho un seguimiento. Claro, no es claro. Básicamente lo dice. Claro, lo dicen tácitamente, pero no lo especifican, ¿no? ¿Hicieron análisis de intención a tratar? No, tampoco, ¿no? Análisis de, De intención a tratar. ah, eh, claro, pues, ¿no? Porque la intención era, o sea, se han planteado, la pregunta se refiere. ¿Cómo? No. Hicieron análisis de intención a tratar. Lo que pasa es que, como son pacientes con shock refractario, debe haber Ajá, cierto número de fallecidos. ¿Sí o no? sí, Claro, entonces, ese número de fallecidos se pierden los datos. ¿Sí entiendes, no? O sea, sus datos de presión arterial, de estancia hospitalaria, ya fallecieron, ya no están. ajá, Entonces, si tu variable a evaluar es mortalidad, no hay problema porque eso lo cuantificas. Pero si tu variable a evaluar es estancia hospitalaria, por ejemplo, y murió, se ajá, pierden los datos. Entonces tú tienes que asumir a ellos como el peor resultado, quizás. No se perdieron ningún paciente. O sea, todos terminaron. Por eso es importante la pregunta. O sea, comenzaron 30 claro, en un grupo y terminaron el estudio y terminaron los 30, los 30. Entonces, sí sí, o sea, no hay problema. O sea, sí se ha evaluado, ¿no? Se ha hecho un ya, seguimiento más o entonces menos la completo. respuesta ahí sería, sí, Ya, ajá, entonces, seguimos con los criterios secundarios. ya, la evaluación de los criterios secundarios. La pregunta es, ¿se ha mantenido un diseño ciego respecto al tratamiento aplicado en cuanto a los pacientes, los personales? En este caso ha sido doble ciego, pues no se ha intervenido, o sea, siempre había la diferencia entre los dos grupos, se ha mantenido. Ya. Ahora es raro, ¿no? Que puedan haberle hecho doble ciego, ¿no? Porque el azul de metileno pinta, ¿no? Pinta y que da la orina azul. O sea, de una u otra forma Ah, te vas a dar cuenta. Pero si dicen que lo han hecho, chévere. ujú. Y si eran similares los grupos al inicio del ensayo, en el cuadrito de las características demográficas, sí, pues no eran, se podría decir que similares, ¿no? En cuanto a edad, peso, talla, diagnósticos, los criterios de Apache y Soho que usaron también, Claro, aparentemente eran muy parecidos, ¿no? sí. Ya. Y igual con el soporte vasopresor, en ventilación mecánica, casi se mantenían casi las mismas características. Los niveles de lactato, la dosis de noradrenalina que recibían cuando ingresaron, la presión media, todo eso. Ya. Pero aparte de la intervención experimental, se ha tratado a los grupos de la misma forma, dice, o sea, se refiere a si, o sea, todos los tratamientos han sido similares, excepto el que estaba la variable en estudio, ¿verdad? Azul metileno, ¿no? Sí, eso sí, se ven bien Quiere similares. decirse que sí, pues. Ujú.
Y luego, ¿cuáles han sido los resultados del estudio? ¿Cuál ha sido la magnitud del efecto del tratamiento, ¿no? Según los resultados del estudio, hay una diferencia este, significativa a las 6 horas en cuanto, por ejemplo, a la disminución de las dosis de los dos vasopresores, en cuanto a la evolución de la presión media y el aclaramiento del lactato. Ya. ¿Y con qué precisión se ha estimado el efecto del mismo? ¿Esto se refiere al método de análisis, doctor? Claro, en este caso sería al P, ¿no? Al P si es menor a 0,05 o qué precisión, ¿no? Normalmente si es Ah, ya. otra cosa, por ejemplo, son los intervalos de confianza. Pero en este caso es al P, ¿no? Al P, pues, ¿no? Por ejemplo, de la disminución del uso de los vasopresores, el P era menor a 0,05, ¿no? Más Y 0,5, ¿no? igual con la diferencia en cuanto a las presiones medias. Y con P de menor de 0,5 en el caso de la disminución del lactato y la mortalidad. Claro. Ahora, acá, si bien es un resultado estadísticamente, aparentemente, tiene una diferencia estadística, ¿verdad? Si uno ve los gráficos, no tiene una diferencia clínicamente significativa. ¿Sí me entiendes, no? Mira, diferencia significativa a las 6 horas en cuanto a los objetivos, pero a las 48 horas están casi iguales, ¿no? Entonces, Ya. claro, hay una diferencia clínica, o sea, estadísticamente significativa a las 6 horas, pero después casi a las 48 horas son casi igual, o sea, no hay una diferencia clínica Vuelven a unirse. claro. Igual pasa con esos con la dosis de vasopresor y con la dosis de lactato es parecido, ¿no? Porque igual las 48 horas o 72 horas, más o menos el lactato es muy parecido. Claro. O sea, tiene Pero eso estadística justamente, significativa, pero no, probablemente clínicamente no hay mucha diferencia, ¿no? Porque al final no me vale mucho si es un shock refractario que esté a las 6 horas y después igual caigan, ¿no? ujú, Y aparentemente no hay diferencia en la mortalidad, ¿no? claro, fue en la primera semana, ¿no? No, perdón, la mortalidad sí hay diferencia. Hay mortalidad del egreso entre 7 y 21 días. Sí hay una diferencia significativa, según esto. Sí. Y ahí sí, Ahora, siempre es un valor tú bruto. mismo mencionas que de repente hay lo que ha faltado, de repente es difícil momento en que se usa el azul de metileno, ¿no? Y dice sus limitantes, ¿no? Porque podría decirse, no como, aunque no es, por eso justamente llama al estudio, como no está parte y no es parte de las guías, es que el tiempo en donde se puede usar, no usarlo como un medicamento de rescate, sino de repente a la par como otro tratamiento más. Y también definir el tiempo, pues no el tiempo en que se usa el azul, no, como un vasopresor más, por así decirlo, ¿no? Claro, no, claro. O sea, lo que pasa es que se usa como algo de rescate, ¿no? Básicamente. Ahora, igual hay otras opciones, ¿no? O sea, incluso te lee como están otras cosas, ¿no? El problema es la toxicidad de lo que tiene. ¿Cómo es? Sí. El mayor problema, ¿no? ¿Tu azul de metileno solo impactó en la mortalidad o también hizo la racionalización o descenso de otros vasoactivos? ¿Cómo doctora no se le escucha? O sea, al usar tu azul de metileno, solamente impactó en la mortalidad o también empezaron a bajar todos los vasoactivos, todo. Sí, como dice ahí en esta parte de resultados, a las 6 horas sí hay una diferencia, una variación significativa en cuanto al vasopresor, a los niveles o a la evolución de la presión arterial media, ¿no? O sea, mejoran las presiones, permite disminuir los vasopresores, el aclaramiento del lactato también mejora, sobre todo en las primeras 6 horas, como menciona el doctor. Esas curvas se vuelven a juntar ya a las 48, 36 horas.
justamente, y dado eso, pues como una de las conclusiones es, por ejemplo, faltaría ampliar más estudios acerca del tiempo, el tiempo del shock, en donde se empieza a usar el medicamento, ¿no? También un seguimiento, ¿no? De esos pacientes, más allá de la semana. Ya, ya, continuamos. Ya, aparentemente tiene un resultado, un impacto en la mortalidad, ¿no? Que es quizás su mayor beneficio, ¿no? Ujú. Sí, me resultan útiles. Luego, útiles los resultados para la asistencia a los pacientes. Si pueden aplicarse los resultados a la asistencia de mi paciente, eh, he tratado de buscar artículos en la población pediátrica. Hay una revisión en la página de, de cuidados intensivos en la población pediátrica, que también básicamente concluyen lo mismo. No lo he podido descargar, ¿no? Porque está apagado. Pero son conclusiones similares a esta, pero son menos. La mayoría de estudios son en adultos. Ya, ya, y Para fines de nosotros y la población que tratamos, podría decirse que si se resultan útiles los resultados, podremos decir que faltaría ampliar estudios, ¿no? claro, o sea, no es una respuesta no tajante, ¿no? Porque en realidad no tenemos, según tu revisión, no has encontrado estudios en pediátricos, ¿no? Entonces, como no hay estudios en pediátricos, uno podría decir que existe la posibilidad de que, a pesar de que sean adultos, al no haber estudios pediátricos, podríamos quizás extrapolar un poco, haciendo la salvedad que un niño no es igual que un adulto, ¿no? Podría aplicarse quizás sí, Sí, pero es un regular, ¿no? No es un sí, ¿no? ya. Podríamos usarlo en caso de necesidad, ¿no? ¿No? Pero no es algo contundente porque es una población totalmente diferente, ¿no? Ujú. Ya. Ahora, se han considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes. Podríamos, de repente ahí, se ha excluido a todos los pacientes que tengan alergia o hayan antecedentes de alergia al mismo químico, ¿no? Todos los posibles resultados, al menos lo que se han planteado en la pregunta para fines del estudio, que sí. Ya. ¿No te parece que falte algo? Mm, el, el- Dentro de sus variables dependientes a estudiar, justamente ponen la presión media, los niveles de lactato, la mortalidad, eh, el diagnóstico de shock séptico, la duración, el uso de vasopresores, este, o sea, los que se han planteado para estudios, sí, ¿no? Sí, sí, en realidad creo que toman los más importantes, ¿no? Creo que sí. Sí, sí. Ya. Y la Y última. luego la última pregunta es si compensan los probables beneficios del tratamiento, los posibles efectos nocivos y costes del mismo, ¿no? El estudio de metileno es barato, ¿no? Los costos y, y los posibles efectos nocivos estaría todavía, ¿Es barato? porque decía en el artículo, sí. Ah, pero ¿sabes cuánto está? No, No, no es tan barato, ¿ah? O sea, lo que pasa es que el problema es que hay un azul de metileno exclusivo endovenoso. O está preparado para que sea endovenoso o que sea estéril, probablemente, ¿no? Porque no se usa ya. la tinción del azul metileno y se mancha el cloruro, la destroza. Han usado aquí en trasplante hepático, pero creo que usaron ese líquido. Sí, líquido nomás. No, usaron una cápsula calabrera. Pero no es la. Entonces sí hay experiencia en la unidad, ¿no? O Sí, sea, en claro, trasplante hepático en a uno, anestesia lo han usado, claro. ¿no? Pero pero yo recuerdo que cuando quisimos buscar, el set de ampollas de 10 costaba $200. O sea, no es tan barato. De ampollas firmes, ¿no? Para importarlas, porque no hay acá en el. O empato pulmonar también. No. Pero, o sea, tan barato no es, ¿no? O sea, quizás si lo compramos fuera, sí, quizás sí nos sale más barato, pero, o sea, pero importarlo no es tan barato.
Lo otro es que no hay la formulación adecuada, ¿no? No hay la formulación endovenosa acá en el país. Entonces, otro problema, ¿no? El otro problema es los posibles efectos nocivos. ¿Qué efectos nocivos hay? Para el... En, bueno, en la parte el del artículo no menciona, ¿no? Pero las reacciones alérgicas, pues, ¿no? Sería el principal efecto. No, al contrario, Y hay otro efecto que tiene varios en realidad. O sea, puede ser falla hepática, o sea, una vasodilatación, puede ser una vasodilatación pulmonar, puede ser una vasodilatación muy refleja, o sea, pueden tener varios, falla renal también. Sí. Y justo mencionan dosis mayores a 3 miligramos por kilo pueden comprometer la circulación espláncnica, ¿no? Y eso es, ahí incluso estaría por definirse la dosis ideal, ¿no? Que en la mayoría de los pocos estudios que se ha visto es de 1 a 2 miligramos por kilo. Claro. O sea, no es tan inocuo, es un fármaco que se usó como hace unos 50, 80 años, justamente para shock, Ajá. y veía que se morían por esto. Por eso se dejó de usar. Y por eso se fue Mm. como rescate nada más. Entonces, probablemente los beneficios no superen los riesgos, quizás, ¿no? Y no tenemos estudio hecho en pediátricos, ¿no? Los costes, Ya, ¿no? O sea, como rescate quizás podría, ¿no? Y tienen efectos adversos, dicen trastornos de ritmo nodal transitorio, vasoconstricción coronaria, dolor precordial, disminución de gasto cardíaco, flujo renal, mesentérico, incremento de resistencia vasculares pulmonares, y Sí, otras, ¿no? sí, tiene Angina, bastantes arritmias, complicaciones. Mm. Hay que tener, hay que tener mucho cuidado y monitoreo, ¿no? dosis dependiente, ¿no? Y Ok. ocurren con dosis menores de 2 miligramos por Claro. Entonces se usa como rescate si no tienes más opciones, ¿no? Y por eso casi no se usa. Ajá. No, entonces, supera los riesgos, probablemente no, ¿no? Es un punto en contra, ¿no? Ujú. Entonces, en global, ¿qué conclusión sacarías de tu artículo? Metodológicamente, por lo que... ¿Qué te parece? Doctor, no, está intercortado. Metodológicamente, el artículo, ¿qué te parece? Ahí va. Eh, yo podría decir, creo que es un estudio adecuadamente hecho, ¿no? Es un estudio doble ciego, controlado. De regular a bueno, O ¿no? sea, Que hay uno o dos puntos que no quedan como en duda, ¿no? Es un estudio en conclusión, claro, regular a bueno, ¿no? Hasta bueno podría ser. como si hubieran encuadrado bien sus objetivos y lo que van a estudiar y en base a eso, ¿no? Claro. O sea, metodológicamente, aparentemente es correcto. Ya. Ahora, si bien es metodológicamente correcto, el gran problema es que para nosotros no es nuestra población que no aplica a la población que nosotros tratamos, ¿no? Y lo otro es que probablemente los riesgos son más importantes que los beneficios, ¿no? Del fármaco. Ajá. Entonces, ese es el principal problema con el uso de azul metileno, ¿no? Entonces, Aunque las veces ¿cuál fue la estudiar, conclusión? claro, lo que de repente también, pero sería una opción a tener en cuenta en caso de esos shocks refractarios, ¿no? Sí, claro. Podría ser una opción, pero hay que valorar cada caso en su momento, ¿no? Pero no sería de primera opción, ¿no? Ajá, Ujú. Ya, eso hay que poner claro. en conclusión. Recuerden que al final de la hoja me faltó poner un cuadradito que diga conclusión. O sea, ¿qué concluyen con el artículo? Si es útil o no es útil. Allá. Ujú. Ya. Oh. Chévere. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Lo demás? ¿Preguntas? Claudina que empieza. Ya. Y ahora, ya, Claudita, tú misma eres. Y ahora sí, regresemos. A ver. A ver, ¿dónde está? Ya. ¿Dónde está? Está acá. Ya.
¿Ya todos ven la pantalla? Sí. Ya. Entonces, repitiendo lo que les dije, el artículo que he leído se llama Rol de la vasopresina y la terlipresina en shock refractario comparándolo con la terapia o el tratamiento convencional en neonatos y en la población pediátrica. Es una revisión sistemática, es una, bueno, juntan, ¿no? Metaanálisis y análisis secuenciales de estudios, ¿no? Entonces, viéndonos del patrón que tenemos para evaluar los estudios, la primera pregunta es si abordó el problema clínico focalizado. En este caso, la respuesta es sí, porque aborda el problema principal que lo vamos a encontrar en el título y también en el resumen. Y como pacientes, tenemos los pacientes pediátricos y neonatales, ¿no? La intervención vendría a ser el tratamiento con vasopresina y terlipresina, y la parte comparativa sería la terapia convencional, ¿no? Que ahí mismo explico en el resumen que viene a ser la resucitación con fluidos, vasopresores y lo que es terapia inotrópica. Y el outcome o lo que se va a evaluar es la eficacia y la seguridad en el shock refractario de cualquier causa, ¿no? No lo diferencian de lo que viene a ser la vasopresina y la terlipresina, y lo van a hacer evaluando la mortalidad, la isquemia tisular como primer objetivo, y también como objetivos secundarios el índice, ellos ponen hemodynamic index, que después lo van a desdoblar, lo que viene a ser la PAN y la frecuencia cardíaca, la parte de la cantidad de vasoactivos y la estancia en UCI, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. Ya, o sea, sí ¿no? logró una respuesta pico. En la población, Exacto, la población pediátrica, ¿hasta qué edad era? hasta 18 años. Ya, Reportan de 0 a un 18 años. grupo ¿no? grande, ¿no? ¿Cuál es, Exacto, cuál es el principal problema ahí? Es en realidad que considera él era. adultos, ¿no? Ajá, claro. Considera pediátricos, o sea, como quieras verlo, ¿no? Lo que pasa Sí. es que el shock neonatal no es igual que el shock pediátrico, ¿no? En Ujú, realidad es un sí, poco eso distinto, lo puse casi abajo. incluso la Ujú. fisiopatología, ¿no? Sí, es más, en del, la parte del, lo que viene a ser el background, ¿no? Explican de que ya ha habido estudios solo en casos de neonatales del Cochrane, donde evaluaron el shock refractario, ¿no? En el 2013, ¿no? Y también en la parte neonatal, Sí, pues. pero solo separados, ¿no? Entonces por eso querían evaluarlo, ¿no? Ya. La siguiente pregunta es sobre si fueron apropiados los criterios utilizados, ¿no? Entonces, en este caso, ya, lo que ellos hicieron para ver qué estudios iban a agarrar, ¿no? Encontraron aproximadamente en toda su búsqueda 140 estudios potenciales, ¿no? Considerando sus criterios de ingreso, y de estos 28 artículos eran o sea, de todos sus criterios de inclusión. Pero ellos evaluaron todo esto con lo que vendría a ser el Oxford Level of Evidence del 2011, ¿ya? Donde dividen los estudios en niveles del 1 al 5, y el 1 lo subdividen en 1A, 1B y 1C. Entonces ellos, como querían trabajar con estudios que eran revisiones sistemáticas, metaanálisis y análisis secuenciales de casos, solo consideran los estudios que con este nivel de evidencia tienen una tablita, ¿no? Y para poder colocarle puntaje, algo así, ¿no? Y con este puntaje podían llegar a ser un nivel de evidencia 1B y 1C, ¿no? Entonces, esos fueron los únicos que se consideraron. Por ejemplo, hay un estudio del 2009 de Chong que tiene un nivel de evidencia 1B, ¿no? Y así, entre todos ellos sacaron solo 8 artículos, ¿no? Entonces la respuesta que coloqué en la siguiente pregunta fue de que sí habían sido apropiados los criterios utilizados para poder encontrar la población, ¿no? Y al final de esto se incluyó 3 estudios controlados randomizados y 5 estudios que eran pre y post estudios clínicos, y todo eso sumado a 224 neonatos y niños entre las edades de 0 a 18 años, ¿no? Ya. Entonces, en esta pregunta, lo que ustedes tienen que evaluar justamente es qué tipo de estudio utilizamos, ¿no?
Entonces, como tú bien has dicho, lo han hecho con un score, que es el Oxford Level of Evidence. Pero, ¿cuál es el problema en su selección? Bueno, yo pienso que sí consideraron la edad, ¿no? Porque sí, cuando ponen en los criterios de inclusiones, colocan, ¿no? Ahora, de que luego en las siguientes preguntas sí considero que de todas maneras eso iba a ser un desencadeno o algo como un sesgo, ¿no? Claro, pero como les digo, en esta pregunta el punto más importante es justamente qué tipo de estudio utilizaron. Ujú, Entonces, claro. supuestamente, ¿qué están valorando? Están valorando una terapia. Ujú. Entonces, idealmente deberían ser ECAs, todos los estudios. Ah, ya, sí. Pero probablemente Ahí esos no, ECAs esa fue una mezcla. tienen Ajá, no eran muy todos poquita secos. población probablemente. Como tienen muy Ujú, poquita población, están ampliando la población con otros tipos de estudios, ¿no? El problema sí. de ampliar la Ujú, población con otros tipos de estudios es que le resta valor, o sea, le resta calidad sí. al trabajo final, ¿no? Porque no puedes mezclar los dos. O sea, la conclusión que vas a terminar, al final hubiera sido quizás más provechoso que consideran solo los tres ECAs nada más, ¿no? Así sean chiquitos. Ujú, ¿Ya? Entonces ahí es regular ese criterio, ¿no? El primer ujú, criterio de evaluar la revisión es bueno, porque aparentemente está todo ok, y hace su pregunta pico, ujú, tiene su outcome bien definido, ¿no? Y el segundo sí ujú. es más o menos, ¿no? Entonces, hasta ahí tu conclusión es, ¿qué opinas de la metodología del artículo hasta ahí? No es completa, ¿no? O Claro, sea, sí debe ser está como dice, bastante ¿no? bien, Sí, ¿no? sí, sí está la revisión, pero tiene ahí Tiene un perro de errores que quizás tendremos que al tocarlos. final Ajá. puedes decir, pucha, quizás no es tan bueno, ¿no? Ujú, Entonces, pero está bien y podemos continuar leyéndolo, ¿no? Entonces, ajá, claro. chévere. Ujú, ya. Continúa, continúa. Ahora, en la parte de los criterios secundarios, entonces la pregunta sobre es poco probable que se pasará por alto estudios relevantes e importantes. En este caso yo puse de que sí puede ser de que se han pasado estudios importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los criterios es que se busque en más de 2 bases de datos. Eso sí lo cumplieron. Usaron MECLI, Embase, Cochrane Library y Clinical Trials, y también incluyeron estudios observacionales prospectivos, retrospectivos y reportes de casos. Pero en el artículo, ya donde están los estudios de selección y datos de extracción, eh, no, sí, es ahí. Ajá, ¿ya? Y no reportan que hayan buscado artículos que no hayan sido publicados ni que hayan contactado con el primer autor de todos los estudios para obtener de repente información complementaria, ¿no? Y eso sí recomiendan que se haga, ¿no? Claro. Y tampoco reportan que se haya buscado literatura gris. Entonces, por ahí podría ser que se hayan pasado algunos estudios importantes que no los hayan tomado en cuenta para el estudio, ¿no? Ya, pero más importante que la literatura gris, ¿qué le falta? Mm, los no publicados, No, aparte de los no publicados, este, que sí tienen que consultarlos ¿cómo, de todas maneras. ah, Los cómo estudios se que están llama? No. presentes en congresos, eso es lo que no hemos Ajá, visto. sí. Y que, Ujú, o congresos o meetings, ¿no? Entonces, eso ujú, también es importante que lo coloquen, porque en realidad a veces hay muchos estudios que se publican ahí, ¿no? Y que eso sí ujú, forma parte incluso a veces de Medline, ¿no? Pero a veces no. ujú. Entonces es un problema porque ahí sí puede haber estudios que eran relevantes y no los han considerado, ¿no? Ese es un problema. Ujú. Ya. Ah, ya. La siguiente pregunta Normalmente, es sobre la validez. esta pregunta Sí, lo que valora es el sesgo de publicación, sí. ¿no? Entonces, Ujú. O sea, si se le ha pasado algún estudio importante y no lo han tenido en cuenta en esta suma de estudios, ¿no? exacto, sí. Entonces, ¿llegaron a hacer un funnel plot al final? No, no No, tiene funnel blog. porque Sí, en no. en los metaanálisis, en esta parte ustedes pueden ver si tienen un funnel plot Sí. que es como un triangulito con puntitos Ajá, sí, ajá. y valoran si eso No, también les no tiene. valora de otra forma gráfica el sesgo de publicación. Entonces, No, eso tienen que no evaluarlo tiene. también. Si no lo tienen, Ujú. también es una. Entonces No, no tiene. probablemente ahí no es sí, ¿no? Probablemente es no, ¿no?
porque sí le faltan Ujú. algunas cosas, ¿no? No, Perdón, está bien, está bien. o sea, Es ahí le probable que puse, le falte. es probable. Sí, sí, pero es un Ajá, sí le falte. indicativo, ¿no? Claro. Ujú, claro, ya. Ya, pues. La siguiente pregunta es sobre la validez de los estudios incluidos. Entonces, lo que reportan aquí es que ellos utilizaron los resultados los compararon en el ¿no? Eh, en lo que venía a ser el, el RepMan, creo que es un de análisis de datos y también del Copenhagen, que es el Cochrane, ¿no? Y eso es el SEM, más que nada, para ver la calidad metodológica de los estudios, ¿no? Ya, pero no le hicieron aparte otro tipo Yadat, un score de Yadat para ver la calidad. No, no, solo es lo del Love for Level, Ya. que es el SEM, ¿no? Que es el centro basado en evidencias. Después voy a ver los cuadritos. Ahora, dice que si fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios, el estudio fue identificado a través de una búsqueda por un evaluador, o sea, en este caso la respuesta es sí, porque el estudio fue evaluado por un evaluador y los resúmenes fueron independientemente evaluados por otros dos evaluadores. Si había un desacuerdo entre los dos, hacían un consenso o si no lo referían a un tercer evaluador. Entonces, en este caso sí podrían ser reproducibles, ¿no? Ya, pero, o sea, la búsqueda solo lo hizo una persona. La primera búsqueda y después la leyó el siguiente y después si había alguna de esto había entrado un tercero. Eso es lo Lo que que pasa es que decía. todo, la idea es que toda esa parte de búsqueda y análisis lo hagan dos personas. ¿Por qué? Porque la idea es que, o sea, que la búsqueda No, sea acá por reproducible. ejemplo, si pueden leer, dice, el estudio fue identificado a través de una búsqueda por un evaluador, que venía a ser RM, que es ¿quién era? Eh, Claro, ¿no? Y y pues, claro, los resúmenes fueron independientemente estados por dos evaluadores, que venía a ser el otro Bruria Hirsch, ¿no? Bruria Hirsch Rakan y el otro RM, que no sé claro, a y quién se todo el proceso tienen que ser los dos, por lo menos, incluyendo sí, la yo búsqueda. le puse así porque ya, incluyendo la Lo que búsqueda. pasa es que Entonces, teóricamente lo que es reproducible es la búsqueda, el análisis de la búsqueda, porque ahí hace la selección de los artículos y los artículos finales que tú dices que es, ¿no? Que vas a escoger, ¿no? La elección final de los artículos. Esos tres ujú. pasos deberían hacerlo al menos dos personas para tú decir que es reproducible. Ya. Entonces, en ellos, una Entonces parte que no. sí y una partecita pequeña que no, ¿no? Entonces no es tan Ujú, reproducible, ¿no? O sea, media caña, ya, medio. ujú, Por lo mismo que tú ya. dices, ¿no? Porque Entonces no no. identificado. Solo por uno la búsqueda, ¿no? Entonces es más o menos nomás. Ajá, sí. El siguiente fueron similares los resultados de los estudios y en este caso tendríamos que ver los índices de heterogeneidad y eso sí lo reporta bien explicado en este artículo, ¿no? Eh, ellos es más, colocan, ¿no? Que van a tener valores de 25 para abajo es bajo, heterogeneidad de 50 para abajo es medio y alta de 75, ¿no? Sí, claro, 75, ¿no? Y esto lo van a hacer con la I estadística, ¿no? ¿Se llama así? Sí, Estadística. el licuado, sí. Y cuadrado estadística, ¿no? Entonces, eso yo he colocado que va a ser depende de qué objetivos, porque ahora que vayamos a ver las gráficas y los resultados, nos vamos a dar cuenta de que hay resultados acerca del loco que tienen heterogeneidad muy baja o cero, pero también tienen otros resultados que tienen heterogeneidad de 93%, ¿no? Entonces, que es bien heterogéneo. Entonces, vamos un poco a las gráficas para más o menos guiarnos.
Y entonces, como le decía, este estudio empieza con 140 potenciales artículos y de los cuales al final solo vamos a llegar a tener 8. 3 de ellos vienen a ser estudios controlados randomizados y otros 5 son estudios clínicos prospectivos, ¿no? Eh, entonces de estos tenemos una tabla de todos los 8 que han habido y en ellos más o menos te dicen, ¿no? El estudio, el diseño de estudio de lo que ya hemos hablado, el tipo más o menos de shock en el cual se administró la vasopresina, las edades en que estaban los pacientes y por eso esto es un punto importante porque hay algunos que las edades es a veces menos de 24 horas, ¿no? Entonces, o la media, ¿no? De la edad, ¿no? Entonces, son pacientes neonatos en los cuales en nuestro servicio nosotros no trabajamos, ¿no? Y hay otros hasta 17 años, ¿no? Es bien genial. El tratamiento de la medicación que se le dio y las dosis también que se usaron, promedio, ¿no? Los resultados, que luego ya lo vamos a ver, ¿no? En otra tabla, los efectos adversos que hubieron, como por ejemplo taquicardia, ¿no? Isquemia tisular, ¿no? Lesiones en la piel, ¿no? Pues, hablando de lo que viene a ser la vasopresina. El periodo de estudio que se llevó el trabajo y la evidencia, ¿no? 1B se refiere a lo que viene a ser la evidencia de lo que viene, estudios clínicos controlados randomizados, ¿no? Estos son los otros que ya son evidencia 1C y que vienen a ser ya los estudios observacionales, ¿no? Que también se han considerado para poder tener una mayor población, ¿no? Y en estos, qué tipos de shock han sido y las edades, ¿no? Como ven, por ejemplo, hay unos de un mes o de 24 días hasta 15 años, ¿no? Entonces, es bastante la diferencia. Entonces, recordemos que uno de los outcomes o el principal outcome que querían buscar era la mortalidad, ¿no? Entonces, tenemos acá en lo que vendrían a ser los estudios controlados randomizados, que vienen a ser 3 estudios, ¿ya? Y tenemos lo que viene a ser el forest plot, ¿no? Que demuestra el punto estimado del riesgo relativo, ¿no? El RR, y de los pacientes que se han administrado vasopresina y en la mortalidad hay un aumento, ¿no? Sin embargo, este aumento no es significativo, ¿no? Ahora, si nos vamos a los otros, todos los estudios, no solo los estudios controlados randomizados, sino los sumamos a los prospectivos, todo, igual va a pasar. Este rombito es la suma o el promedio de todos los exámenes, e igual tiene una relación de que no va a haber significancia estadística, ¿no? Claro, en ese gráfico el rombito está casi alrededor de 0,5, ¿no? Que en realidad Ajá. no te dice gran cosa, ¿no? Te dice, no, pues, que aparentemente no hay diferencia. Pero esos son los Exacto. estudios que no son los mejores, ¿no? Pero en el ECA sí es interesante porque está un poquito más alto, ¿no? Como que aumenta un Exacto, poquito. ahí sí se va más para el riesgo incrementado, más bien, ¿no? ¿Cuál es el problema de ese Forrest? Este Forrest, el segundo, no, el primer ECA, ¿no? Era neonatal casi, ¿se acuerda que tenía edades de 24 horas, algo así? Claro, el segundo. El segundo, no, es que Chong era el primero en el otro lado. Ahí, entonces ese es. Ajá, sí, Claro, Ríos entonces, Geyser es el neonatal, ¿no? ya, sí, Riz, So, Tierra San Martín es el tercero. Ajá, el tercero, este es el el tercero, que, sí. sí, ajá, sí, ya. Que es el que aporta Entonces, menos también, ¿no? claro, ajá, es el que tenía 24 horas y un periodo de Claro, por 15 ejemplo, horas. ahí es un problema, ¿no? Porque en realidad esa Ujú, población es muy diferente, ¿no? ujú, Probablemente es lo que le aporta la exacto, heterogeneidad, ¿no? Probablemente. sí, pues, ya, entonces, eh, gráfico era el que un poquito recién lo estaba aprendiendo.
como estamos trabajando, decía, con lo que venía a ser no solo estudios controlados randomizados, sino también le estaban sumando los predictivos, algo así entendí, Ujú. siempre va a haber también un sesgo en lo que viene a ser los tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. Para poder eh, adaptar eso, Claro. ¿no? O para poder evitar eso, se hacía lo que vendría a ser utility boundaries, ya, o boundaries for futility, que traducido no sé exactamente si es límite de inutilidad o algo así, Sí, algo así. y ajá, entonces lo que se tenía que hacer era evaluar el score Z o la curva Z si iba a chocarse en algún momento, algo así, pero en este caso era paralelo. Entonces, por ende, ¿no? Si no cruzaba, no cruzaba, es que no había efecto observado en la mortalidad, ¿no? Algo así. Sí. O sea, teóricamente Ya. deberían chocar para tú decirte que tiene algún efecto, ¿no? Ajá, claro, entonces como era paralelo, entonces no había un efecto, ¿no? Sí. Eh, y el segundo outcome que buscaba era la isquemia tisular, ¿no? Entonces, en este caso, también vemos de que existe que no había un significancia estadística, ¿no? Entonces, los resultados, ¿no? Podemos verlo ya en lo que viene a ser la mortalidad, no va a haber significancia estadística y lo mismo en la isquemia tisular, con un riesgo relativo entre 1.19 y 1.18, ¿ya? Y, y lo que vendría a ser su heterogeneidad en la mortalidad era 28% y en la isquemia tisular 0%. Entonces sí podrían ser similares los resultados, ¿no? Ahora, también en la parte secundaria o los objetivos secundarios querían ver cuánto era la cantidad de vasoactivos, ¿no? Entonces decían de que si ya nosotros estábamos pensando usar la vasopresina, iba a haber una significante disminución en los otros vasoactivos que íbamos a utilizar, pero también tenía una heterogeneidad baja, ¿no? Las PAN sí se iba a ver de que usando la vasopresina iba a haber un incremento significativo, con una desviación media de 12.34 milímetros de mercurio. Pero esto tenía una heterogeneidad de 93%, entonces no podías, o sea, tendríamos que tomarlo también resultado con detenimiento, ya que no iban a ser similares en todos los casos. La frecuencia cardíaca, íbamos a ver de que la frecuencia cardíaca, usando la vasopresina, iba a haber una significante disminución. Y lo que venía a ser su heterogeneidad iba a ser media o moderada, que es 67%. Y las estancias en UCI dice que usando la vasopresina sí se había visto una significante disminución en las estancias en los días, con una desviación media de menos 3.58. Pero esto tiene también una heterogeneidad media de 54%, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en realidad, al responder los dos principales, ¿no? Objetivos que viene a ser la mortalidad y el isquemia tisular, no había una diferencia significativa, lo podríamos tener en cuenta de repente es en lo que venía a ser las presiones arteriales medias, la frecuencia cardíaca y la estancia en UCI, que también se habían evaluado y que su tenorgina era moderada, ¿no? Más o menos es lo que he comentado en, este, en la parte de los resultados, ¿no? Se consideran todos los resultados importantes. En este caso, sí lo he colocado de que no necesariamente, porque este es un estudio que no es solo pediátrico, sino también en neonatos. Entonces, eh, eso deberíamos tenerlo en cuenta. Y los beneficios compensan los inconvenientes. Yo coloqué que sí, porque a pesar de que, si bien es cierto, vemos, ¿no? Algunos resultados, eh, podríamos tenerlo en cuenta con la terapia de la vasopresina para lo que viene a ser mejorar las PANS cuando ya no tenemos ¿no? otro, otras opciones y también la frecuencia cardíaca, ¿no? Y probablemente no nos podría ir tan mal, ¿no? Entonces, ese era más o menos lo que había realizado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta No, pero algo. entonces, ¿cuál sería la conclusión final? Ah, ya.
que la vasopresina y la terlipresina pueden ayudar a mejorar la frecuencia cardíaca, el score de vasoactivos y la estancia hospitalaria, también la presión arterial, pero no nos va a ayudar mucho con lo que viene a ser la mortalidad ni el riesgo de isquemia tisular, ¿no? Ya, claro, pero según eso, ¿tu conclusión cuál sería? O sea, ¿tú dirías que deberíamos usarlo, no deberíamos usarlo? ¿No tiene El- evidencia suficiente para recomendarlo? yo digo que sí existe evidencia de que se puede usar en algunos casos, revisando bien estos estudios, las edades, ¿no? Y como le digo, o sea, por ejemplo, en pacientes que sus presiones arteriales están muy bajas, ¿no? Y que vemos que esto mejora en relación a comparación con la terapia convencional, la Claro, presión mejora la mortalidad podría ser, ¿no? final, ¿no? Porque igual se mueren. Bueno, pero sí, pues no, pero a nada. No, claro, pero según, o sea, lo que pasa es que según el metaanálisis, según lo que tú has mostrado, en realidad ni siquiera es que o sea, es que te aumenta un poquito la mortalidad. Según Sí, el es análisis que cierto. tiene el estudio, ¿no? Ahora, Ujú. entonces tenemos que dividir la conclusión en dos partes. Ya. La primera, metodológicamente, ¿cómo lo valorarías tú todo el estudio? No es del todo buena, porque como le digo, podría habérsele escapado algunos estudios, ¿Ya? por ahí el sesgo también podrían habernos ayudado mejor a evaluar cómo así, cómo si es que existe sesgo, ¿no? Ujú. Eh, Sí, claro. más que nada eso, ¿no? Claro, es regular a malo, ¿ah? Porque, por el problema Ujú, de que mezclan de más, mezclan papa y camote. Todo tipo de estudios. ujú. Claro, entonces es regular a malo. Entonces, ese es un problema. Primer problema, o sea, metodológicamente no es bueno. Entonces, la conclusión que saques no necesariamente va a ser la más óptima. Ya, Mm, asumamos que nosotros decimos no tenemos más evidencia y queremos decir, ya, vamos a tomarlo como regular. La conclusión que te da el estudio al final es que no uses vasopresina. sí, pues, Porque la conclusión que te está dando es, en no el mejora peor de la los muerte, o casos, sea, igual se va a morir. y en el peor de los casos, se te mueren más, Ujú, según el estudio, ¿no? sí. Entonces, frente a eso y ante tú dices, no, pero yo sí creo que la vasopresina puede hacer algo por nuestros pacientes. ¿Qué debes Ya. hacer? ¿Cuál será el siguiente paso? Mira, Buscar netamente pediátricos, uno, por ejemplo, no, porque ese o es sea, estudio pediátricos, ¿no? es que dice neonatal también. Ahí ya, Ujú. solamente pediátricos, ya, pero ya, entonces, ya, ¿cómo? O revisar los estudios, los secas que hay, o sea, solo los tres secas, Ya, perfecto. ¿no? Entonces, una opción, recuerden que dentro de la escalera de evidencia, eh, el metaanálisis está casi casi en la cumbre, pero un meta bien hecho supera el metaanálisis. Ujú. O sea, no necesariamente porque ese metaanálisis es la cumbre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si es un metaanálisis mal hecho, no soporta bien hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar esos dos artículos pediátricos y ver si en verdad funciona o no. Habría que revisar, ¿no? Pero la conclusión, según el metaanálisis, es de que la vaso no sirve. Sí, Claro. O sea, esa es la conclusión que termina, o sea, porque tus calendarios no están diseñados para eso, ¿no? sí. Y tus outcome duros, tipo mortalidad o el esquema tisular, en realidad no hay variación, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Ujú, Para sí. usar la vasopresina. Es muy interesante porque eso querría decir que probablemente usamos la vasopresina muy tardíamente, o que es una opción, o sencillamente en verdad no sirve en la parte basadas en tu trabajo, en el trabajo que tú estás presentando. Y eso sí, probablemente meditaría cambiar la secuencia. Ah, su madre. Entonces, eso es interesante porque nos dice todo eso, ¿no? Ujú. Pero eso Sí, por eso, o sea, revisar normalmente, solamente como le digo, los- sería revisar los otros estudios porque probablemente no, o sea, en los otros sí dieron otras respuestas, pero en este caso sí salía como que más bien no había mucha mejoría, ¿no? claro, pero por eso, o sea, evitaría quizás revisar los estudios, ¿no? Y valorarlos. Ujú.
y volver a la... o sea, eso es lo que quedaría pendiente. Tú buscas, por ejemplo, tu pregunta al paciente de la cama 1, ¿no? Y está en shock refractario. Y tú dices, pucha, pero no tengo nada más. Entonces tú dices, yo quisiera saber si mi paciente se beneficiaría con vasopresina. Esa sería más o menos tu pregunta pico. Entonces, buscas la bibliografía y te sale este metaanálisis. Tú dices, este me da la respuesta. Pero según tu análisis, tú dices, según este metaanálisis no sirve la vasopresina. Pero desgraciadamente este metaanálisis no está bien hecho. Porque es lo que vemos en la parte metodológica. Entonces, el siguiente paso es ir a buscar los secas y ver qué está mejor hecho, ¿no? Si los secas no están bien hechos, ya tienes un problema porque ya va a quedar a decisión tuya, ¿no? A ver cuál es mejor. Ese es el punto, ¿no? Por eso habría que revisar bien los secas. Ujú. Y ver, para tomar una decisión. Pero sí es interesante porque en realidad eso en nuestra práctica que usamos a veces vasopresina. Uy, se fue. Sí, A veces que usamos vasopresina sí nos ayudaría, ¿no? Porque pues, quizás no deberíamos, por eso parece raro. según eso no deberíamos usar, lo cual a mí también me parece raro. Pero es Mejor interesante usamos, porque quizás mejor usamos azul. puras. Azul de metileno. No, Claro, por favor. de verdad, o sea, al final si vasopresina no tiene esto, quizás podríamos buscar otras alternativas, ¿no? Por eso a mí me parece interesante, ¿no? O sea, tu artículo, ¿no? Porque eso nos diría que en realidad no estamos usando mal, ¿no? La vasopresina, ¿no? Quizás no es la mejor opción, ¿no? Claro, mejora la Voy presión a leer más. por horas, pero no es la mejor opción. Quizás deberíamos buscar otras opciones. O quizás subir la dosis de norepinefrina, no sé, pues, ¿no? Pero sí es interesante porque nos da pie justamente a pensar eso, ¿no? Ya, o sea, sí, me parece bacán. Entonces, eso debe estar en esa conclusión, ¿ya? Ahora, el otro punto es que usaron, ¿no? Usaron vasopresina o terlipresina, ¿sabes? En los secas. Porque eso también depende, ¿no? Sí, sí, explican en este cuadro explican Ya, de que usaron, por ejemplo, uno, o sea, es combinado también eso, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, el de Agrawal usa vasopresina, pero por ejemplo, Rodríguez Núñez usa terlipresina. claro, Rodríguez Núñez en el siguiente del 2006 también usa terlipresina. claro, porque ese es un problema para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, la terlipresina probablemente no nos sirva, porque nosotros no tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, eso sí cambiaría ahí los beneficios, ¿no? Porque el inconveniente es que no hay acá en el país y no podemos traerlo, ahorita al menos. Entonces, probablemente eso también le resta al artículo, ¿no? Esa parte de mejorarnos todos los pacientes, a mis pacientes es súper importante porque va a ser la aplicación que nosotros hacemos a los pacientes. Es en lo que se basa en la lectura crítica, ¿no? Supuestamente se basa en un problema que yo tengo en mi actividad clínica y busco la respuesta en la literatura, ¿no? Para que me pueda ayudar. Por eso es tan importante esa parte, ¿no? Entonces, conclusión es un artículo regular, deberíamos revisar los secas y eso debería estar en la conclusión también y que probablemente el resultado final lo que nos sugiere el artículo es que la vasopresina no es útil.